Buenos días. El día de hoy veremos la lección número 12, la Santísima Trinidad. Cristo es el primer hombre insertado en el seno de la Trinidad. La lección que veremos hoy es muy importante, muy bonita, ya que la Santísima Trinidad es el dogma fundamental del cristianismo. Consiste en la creencia de que Dios es uno y trino. Es una unidad conformada por tres personas divinas relacionadas entre sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A este principio de comunión de tres personas en un solo Dios se le conoce también como hipóstasis. Empezaremos recordando un poco lo que vimos en las lecciones pasadas. En la lección 11 contemplamos la naturaleza humana de Cristo. Hablamos sobre el misterio de la encarnación, el incomprensible hecho de que Dios, sin dejar su naturaleza divina, asumiera la naturaleza humana. En esta lección tuvimos la oportunidad de reflexionar cómo Jesús fue semejante a todos nosotros. Nació, creció, tenía hambre, sed, semejante en todo excepto en el pecado. En esta lección continuaremos hablando de Cristo. Sin embargo, ya no lo veremos como hombre, su naturaleza humana, sino como Dios, su naturaleza divina. Y para poder entender esa esencia de Dios, es necesario que contemplemos el misterio de la unidad y Trinidad divina. Este es el misterio central de la fe y de la vida cristiana, pues es el misterio de Dios en sí mismo. Les contaré una historia de San Agustín meditando sobre la Trinidad. Él se encontraba paseando a la orilla del mar, meditando sobre el misterio de la Trinidad, cuando vio a un niño llenando un hoyo en la arena con el agua del mar. San Agustín le preguntó por qué lo hacía, a lo que el niño respondió que intentaba vaciar toda el agua del mar en el agujero. Al escucharlo, el santo dijo al niño que aquello era imposible, a lo que éste respondió que si aquello era imposible, más imposible aún era tratar de descifrar el misterio de la Santísima Trinidad. Les comento esta historia para que nos demos cuenta de lo importante, lo grande, lo profundo y lo difícil que puede llegar a ser entender este misterio. Sin embargo, es algo muy fácil de entender a la luz de la fe, muy difícil o imposible de entender si no tenemos fe. Ese misterio nos habla de las tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde cada persona no es el otro. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, el Padre no es el Espíritu Santo. Sin embargo, cada persona es Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Para poder entender todas estas diferencias es necesario que comprendamos unos conceptos importantes. Empezaremos con naturaleza. La naturaleza es el conjunto de las propiedades que hace que un ser sea lo que es. Son cualidades que tiene de manera innata, es decir, no requiere adquirirlas, nace siendo eso, nace teniéndolas, y si deja de tener alguna de estas, deja de ser. En cuanto a persona, la persona es aquella que tiene la capacidad de relacionarse espiritualmente. En cuanto a perfección, la perfección es cada una de las propiedades que conforman la naturaleza de ese ser. Entre más perfecto sea ese ser, tiene más propiedades y más cualidades que los conforman. Aquí nos ponen el ejemplo de la materia inerte, cuya propiedad es el existir. Una perfección sobre esta es el vegetal, que el vegetal tiene aparte la cualidad de vivir. Una perfección sobre esta la tiene el animal, el cual tiene instinto, y una perfección sobre el animal es el hombre. ¿Qué implica esto? Que cada ser superior suma las perfecciones que posee el inferior a las suyas propias, es decir, el vegetal además de existir vive, el animal además de vivir tiene instinto, el hombre sobre todo ello piensa y quiere. El origen o procedencia es de dónde vienen las cosas, de dónde se originan. En este caso hay dos tipos de procedencia, las inmanentes y las transeúntes. Las inmanentes permanecen en aquel del que proceden. Un ejemplo de esto pueden ser nuestros pensamientos, y las transeúntes tienen su existencia fuera del que proceden. Si nosotros esos pensamientos los escribimos y ya quedan fuera de nosotros, ya son transeúntes. Procedencias en Dios. En Dios se dan las procedencias de ambas clases, tanto las inmanentes, que permanecen dentro de Él, en el rango de la divinidad y dentro del misterio de la unidad y la Trinidad de Dios, y también tiene procedencias transeúntes, que son aquellas que teniendo lugar fuera de Dios dan origen a la creación y a las criaturas, a su conservación y gobierno del universo. En términos de procedencias, toda procesión o procedencia existen dos elementos, aquel del cual procede otro y ese otro que procede del primero. Más claro, el que da origen y el originado. La relación
es aquello que une los dos términos de una procedencia en manera de relación y es a su vez lo que hace que se distingan uno del otro. Por ejemplo, el sol es el que da origen al calor y es el originado. La fuente es la que emana y el arroyo es el emanado. El Padre es el que engendra y el Hijo es el engendrado. Decimos entonces, según estos tres ejemplos, que el primero existe en relación de origen entre el sol y el calor. En el segundo hay una relación de emanación entre la fuente y el arroyo. Y en el tercer caso, la relación de generación entre el Padre y el Hijo. Engendrar es el acto por el cual un ser engendra o transmite la vida a otro ser que resulta semejante al primero. Regresando a la Trinidad de las personas en un solo Dios, podemos analizar cada uno de los conceptos que vimos. En cuanto a naturaleza, las tres personas tienen la misma naturaleza. Sin embargo, cada una de estas tres personas tiene la capacidad de relacionarse espiritualmente entre ellas y hacia afuera de ellas. Entonces cada una es persona. En cuanto a perfección, cada una tiene sus propias cualidades y sus propias propiedades que los hacen ser quien son. Al ser Dios, tienen la suma o el conjunto de todas aquellas cualidades de toda la creación en un grado infinito. En cuanto al origen o procedencia, aquí hay grandes diferencias, ya que el origen de todo es el Padre. El Hijo procede del Padre, ya que el Padre es quien engendró al Hijo, y del amor que existe entre el Padre y el Hijo, de esa reciprocidad que es tan grande, es un amor inmenso que ese mismo amor cobra vida y es el Espíritu Santo. En cuanto a las procedencias, como ya vimos, las procedencias en Dios son tanto inmanentes como transeúntes. Las inmanentes permanecen o son aquellas que tienen lugar dentro de la esencia divina y dentro del misterio de la unidad y la Trinidad de Dios. Las transeúntes tienen, al tener lugar fuera de Dios, dan origen a la creación y a las criaturas, a su conservación y a todo el universo. Por eso es que hablamos de tres personas iguales y distintas. ¿Iguales en qué? Porque es una sola naturaleza que las une en la igualdad de un solo Dios. ¿Distintas en qué? Distintas en que uno es el que engendra, otro es el engendrado y un tercero es el que del amor de ambos procede.